Love song. Love song. Love song. Cooking soul, cooking soul. Bienvenidos todos y todas un día más a Calcio al Día, vuestro podcast de confianza, de referencia habitual sobre el fútbol italiano. Una semana más, podcast número 35, dorsal de Kevin Durant. Hoy, como siempre, me acompaña alguien que estoy seguro que no cambiaría Oklahoma por Golden State, ni este podcast por otro. ¿Cómo andamos, Maru? No lo cambiaría. No lo cambiaría. Estamos bien, estamos fuertes, estamos imparables, estamos intratables, estamos invencibles. Estamos bien, estamos bien. ¿Tú cómo estás? Invencible es como la mayoría de esta jornada, porque 7 empates, ¿no? Mira, no. Te venías quejando. De hecho, te propongo una cosa. A ver, sorpréndeme. Te propongo no hablar de esta jornada. O sea, hacemos una hora, hablamos de lo que sea, ¿vale? Hablamos, o sea, si no me equivoco, tienes nuevo piso, ¿no? Sí. Hablamos de ello, qué tal, cómo fue la búsqueda. O sea, no quiero hablar de esta jornada. A ver, en primer lugar, sí, tengo nuevo piso. Muy bien. Me he independizado, así que si no me escucháis muy bien es porque Hay eco, no es tengo el verdad. micrófono. Hay un poco de eco, ¿eh? Por ahí. Tienes que poner Ya un... es que tengo que poner, bueno, tengo que rellenar un par de cosas, tengo que poner el micrófono que tenía antes. Así que este podcast va a tener peor audio que los anteriores seguramente, Porque pero el lo, lo próximo que, espero que lo que mejore. paga, lo que paga iVoox, ¿eh? ¡Fua! Lo que paga iVoox. Ojo. Sí, 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 da para un piso y todo, ¿eh? Aunque con, con la subida de todo, pues quizá ya no da para tanto. Pero bueno, sí, me he mudado. Después de varias semanas, me he mudado, varias semanas despertándome a las 5 de la mañana. Esta semana no me voy a quejar porque me voy a levantar a las 7, así que horario de currante normal y corriente, no de Sí, currante extremo. horario de persona... bien, normal. Sí, normal. Yo diría que normal. De Sí, hecho, sin yo más. estuve la Sí. semana pasada de vacaciones, pero aún así, o sea, me levantaba a las 9 todos los días. A mí me pasa que en vacaciones no soy capaz de dormir mucho. Me No, no, refiero yo, o sea, 8 horas máximo. yo lo buscaba. O sea, por ejemplo, cuando en época escolar, en verano, Sí. pues te daba un poco igual porque al fin tenías 3 meses casi, ¿no? O sea, y podías... o sea, yo en verano, yo me acuerdo, yo me hacía el giro completo al, al reloj. En plan, me iba despertando cada vez más tarde, más tarde, más tarde, y por lo tanto durmiendo más tarde, más tarde, más tarde, más tarde, y por inercia ya al final del verano había dado toda la vuelta, ¿sabes lo que te digo? Y ya volví a dormir pronto por la inercia, ¿sabes? De ir atrasando cada vez más la hora del sueño. Empezaba Sé lo que dices, pero no me suena muy sano que se diga. bueno, ¿qué hago? No, no, no. Yo no sé Era un si es niño, tu sensación, pero yo verano, siento que con los años duermo menos. sí. Mucho menos. Yo siento que duermo mejor. Fu, yo no, O sea yo que duermo peor, ¿eh? sé También la dormir. genética afecta ahí. Valoro mi Claro, sueño no más. duermes en un sofá, ¿no? Duermes en tu Exacto. cama, por ejemplo. Y valoro Claro, mi sueño. O eso sea, suele afectar. quiero decir, si puedo irme a dormir una hora antes, me voy. No, yo no, no. Yo soy Antes, de los que fuerza hasta claro, el final, yo campeo un antes era así. poco. Yo antes era así. Yo en mis tiempos mozos era así también. Pero ya, Bueno, claro, tú es que acabas de empezar a trabajar, quiero decir, yo llevo 6 años. ostras, la puya esta, ojo, cuidado. No, 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 pero ahora te que quiero aún decir, no tengo wifi, voy a dormir pero- temprano, pero- porque o me pongo a leer, estoy leyendo y demás, claro. pero O sea, sin wifi pues no tengo nada que hacer realmente. ojalá tengas trabajo por muchos más años, pero creo que es algo que vas a ir aprendiendo, en plan a valorar las A horas. dormir. Si puedes dormirte a las, fuera, o sea, fuera totalmente de ninguna broma. Yo suelo llegar a mi casa, menos los lunes, que salgo antes, yo suelo llegar a mi casa como a las 10. Si a las 10:30 puedo estar ya durmiéndome, o sea, vamos, me ducho rapidísimo,
Hay veces que ni ceno. Pero tú llegas a las 10 no de trabajar. No No, engañes al público. Tú llegas a las 10 de entrenar. Llegas cansado. pero claro. Sí, o sea, Claro, si llegas pero reventado de entrenar es yo he normal que quieras dormir. pero yo entrenado o no entrenado estoy cansado porque me despierto a las 7 de la mañana, 8 todos los días. Es que yo a las 10 me parece muy temprano para dormir. Yo Ya a las ya lo va 12, 11, no sé, tío. Yo duermo 6 horas, 7 y ahí ya estoy. Que también ya yo me ya inyecto mucho café, eso es cierto. claro, tú es que eres un Demasiado. animal. Yo un café por la mañana Sí, y ya sí, está. sí. Sí, bueno, esperemos que quien nos Eh, escuche esté tomando su primer café de mañana o que acompañe con una infusión. Y nos comentaron en el último podcast, sí. en YouTube, nos comentaron un juego interesante ¿Ah, sí? que podríamos verlo para hacer la semana que viene, ya que la Yo lo semana que yo viene vamos a tener más tiempo. yo lo ¿Qué? haría hoy. O sea, yo lo haría ahora mismo y así seguimos sin hablar de esta jornada. No te da, porque es para preparar. Es un juego de preparar. Ah, Te vale, vale. comento. Mr. J. Guerrero nos lanza un desafío que es armar Amigo, un ¿eh? 11, Herma hermano, amigo, armar que un está 11 con de jugadores que se hayan formado en equipos de Serie A y que lograron consolidarse en la élite. Yo he pensado que podríamos dar una vuelta. Por ejemplo, se vale, podría pensar un único jugador por cantera, un máximo de últimos jugadores que han jugado los últimos 15, 20 años, porque si vale. no voy con Gigi Riva, por ejemplo, a eso voy, ¿sabes? Vale, vale, pues sí, Así me que parece lo bien. podemos debatir fuera de micros y quizá la semana que viene se puede Venga, mirar. venga, vale, vale. Pues, nuestro Pero amigo que debe ser, o sea, es el claro ganador de este fin de semana, ¿no? Si no recuerdo era sí, de la Lazio, ¿no? sí. Bueno, de hecho, Pues es el único ganador del fin de semana. Porque hubo, no, hubo tres quiero ganadores. quiero decir, es el bueno, sí, no, porque, bueno, el tema del bueno, sí, no. Sí, 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 sí. Sí, 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 Era, no, era esto es un desastre, esto es un desastre. ya, con muy pocos O sea, ganadores, te diría yo. Quizá el sí, Torino se sí, podría considerar sí. ganador No, por El todo, Torino no, pero el Torino, pues sí que si no juega nada, el Torino. no, esta jornada muy pocho. Bueno, vamos con ese juego para la semana que viene, intentamos preparar y a ver qué sale de ahí. Evidentemente, yo no te voy a decir nada y tú no me dices nada. No, no, tú, no hace falta. O sea, dime, o sea, No, quiero claro, decir, claro, me refiero, no. sentamos las bases y a tope. Sí. Y si se repiten jugadores, se repiten, y si tienes un 11 Claro, claro. de mierda, si tienes un 11 de mierda. La magia del directo grabado. Perfecto, me gusta, me gusta. Bueno, pues vamos a repasar esta jornada número 31 de Serie A que tanto le ha gustado a Maru, que tantas expectativas teníamos en ella y que al final ha sido un poquito decepción. Comenzó con ese Genoa 1, Udinese 0, el primer gol de Alexandro Zanoli en 2 años, ya que no había logrado anotar ni en Salernitana ni en Nápoles, y nueva victoria de un Genoa que ya certifica prácticamente su salvación al sumar 38 puntos, 14 más que Empoli. Otro equipo que ganó esta jornada fue Como en su visita a Monza, no hubo sorpresa, y eso que Monza volvió a adelantarse en el marcador a los 5 minutos con gol de Dani Mota, pero Iconé, Diao y Voivoda hicieron los 3 goles para un Como que se aleja de descenso tras bastantes resultados inconstantes a lo largo de la temporada. E Inter pecheó, y diría que bastante, Mateo Darmian y Marcos Thuram, que llevaba desde enero sin anotar en Serie A, concretamente desde la jornada 21, pusieron el 0-2 en el marcador al terminar la primera mitad, pero la relajación y los goles de Bernabé y Ondrejka, que se estrenan así con el Parma, lograron conseguir el cuarto empate consecutivo para su equipo. Un punto que sirve para mantener el descenso a 3 puntos, mientras que el Inter sigue primero, pero ve cómo no puede aumentar su distancia con el Napoli. Como detalle para los nostálgicos, Marcos Thuram no celebró su gol. En la grada estaba su padre, exjugador de Parma, y además es la ciudad donde nació su hijo. No celebraron ni el hijo, autor del gol, ni el padre, que parecía incluso un poco enfadado cuando la cámara y el enfocó.
Otro equipo que desperdició una renta de 2 goles fue a Fiorentina, que parecía tener controlado el partido con 0-2 tras 10 minutos, pero el Milan, que parece que con Seisao es experto en remontadas, rescató un punto, gracias a los goles de Temi Abraham y Jovic. Diría que más resultado para ambos, pero viendo que sus rivales directos, salvo Lazio, que iremos después con ella, también empataron, pues puede llegar a no ser tan negativo. Venecia volvió a empatar, otro empate más, el quinto en los últimos 6 partidos, rompe su racha de 5 derrotas y Eche con este 1-1 y continúa con 2 puntos sobre el descenso, mientras que Venecia termina otra semana a 5 de la salvación. Torino 1, Verona 1, donde se vio quizá el error más gordo de la jornada, donde lo cometió Banja Milinkovic-Savic. El serbio se confió y vino Sar en la presión para adelantar al Verona. Por suerte El para él, serbio, Elmas... el serbio me da que ha escuchado mucho este podcast y se ha venido arriba de repente. No, que dijimos que era el mejor portero de la temporada y ya empieza a cometer aquí errores. Bueno, eso lo dijiste tú en todo caso. Sí, lo dije yo. Toco y a piedras sobre mi tejado. Bueno, que por suerte para... mi mejor portero de la temporada tampoco está en su mejor momento, así que tampoco... no, la verdad que no. Yo ahora mismo tendría otro candidato a mejor portero y seguramente quizá habríamos de después. Bueno, Venga. por suerte para Banja, Eimas, pocos minutos después, hizo el empate en un partido donde, salvando lo sucedido entre 60 y 70, pues hubo poco movimiento. Empate a 0 entre Empoli y Cagliari, donde ya son 16 jornadas sin ganar para el Empoli, concretamente desde la jornada 15 el pasado 8 de diciembre de 2024, es decir, 5 meses, que no ganan un partido y ya se han metido en grandes problemas. Otra jornada que termina en el descenso, eso sí, manteniendo la misma distancia, 2 puntos que tenían el viernes pasado. El Cagliari, por su parte, continúa sumando poco a poco y continúa a 6 de la zona roja. Y la tercera derrota consecutiva de Atalanta llegó cuando ya ha visitado a Lazio, 0-1, además dando una imagen bastante mala, sin ideas, lo comentábamos por WhatsApp, y es que ya Atalanta está completamente caída, y a mí lo que más me sorprendió es que no había ritmo en su juego, ritmo característico de los equipos, bueno, del equipo de Gasperini, porque esta etapa tan larga en Atalanta nos ha servido para conocer ya en profundidad cómo jugaban los equipos de Gasperini, y ese ritmo pues le faltó y parece que el proyecto ya está más muerto que nunca, y pasó por encima en intensidad una Lazio donde Isaksen hizo el único gol del partido, suficiente para volver a ocupar puestos de Europa League, aprovechando, ellos sí, los tropiezos de sus rivales directos. Y vamos con el partido en el que nos vamos a detener un momento para analizar ese Roma 1, Juventus 1, sobre todo porque hay que hablar del cambio de entrenador de la Juventus, cómo le está viniendo, en qué está afectando, porque se estrenó con victoria en el marcador, en la anterior jornada, perdón, y en esta empató a una Roma que venía en muy buena racha, era el mejor equipo de los últimos 10, 15 partidos y consiguió rascar un empate. Es decir, Maru, a mí, esta Juventus ha cambiado su cara, al menos. A ver, hablando de esta Juventus, hay un cambio principal que es, a simple vista se ve el esquema nuevo que ha implantado el señor Tudor, intentando tapar un poco esa carencia de la que tanto hemos hablado esta temporada, que es el lateral derecho, y un poco la defensa en general, desde la baja de Bremer. ¿Qué hace? Pues bueno, mete 3 centrales y 2 falsos, que siguen siendo falsos carrileros, porque al fin y al cabo no son carrileros, como son McKennie y Wea. Pero bueno, ya no son laterales, ya no son esa última línea en defensa. Por lo tanto, McKennie, por ejemplo, en este caso está más protegido por la posición de Kalulu y también mucho en la salida de balón por la posición de Locatelli, que prácticamente hace que Kalulu se convierta en un lateral y Locatelli pasa a ser el segundo central junto a Veiga en la salida de balón. Lo que facilita bastante
en la salida de balón de esta nueva Juventus, que es un apartado en el que se ha centrado Tudor para mejorarlo. Te digo, en salida de balón prácticamente McKennie es extremo, aprovechando que hay dos mediapuntas como son Gillis y Nico González que se van mucho al centro. McKennie está súper arriba. Kalulu es prácticamente lateral, carrilero derecho. Lo mismo pasa en la otra parte con Wea y Kelly, que Wea sube muchísimo y Kelly se Mm. pone de lateral izquierdo prácticamente. Y tenemos en salida de balón una pareja de centrales que es Veiga-Locatelli, que favorece mucho Locatelli desde atrás, pues otra historia, ¿no? En la salida de balón hace que la Juventus está viendo el partido y de repente tenía esa sensación, pero en el minuto 20 así más o menos sale el gráfico de la posesión y era un 85-15 a favor de Sí, la a los Juventus. 15 minutos era así, Sí, a los 15. 85-15. Que bueno, nos muestra un poco la idea que tenía, bueno, que con la que trae Tudor a esta Juventus, que ya dice algo Mm. de diferente a lo que nos transmitió o no nos transmitió Thiago Motta en su etapa. Yo te diría que, aparte del esquema, que me parece bastante acertado, sobre todo por los jugadores y por los problemas que arrastraba la Juventus, ese 3-4-2-1, me parece muy interesante lo de Kenan Yildiz dándole libertad, que no es, porque en muchos partidos estaba encajado en banda izquierda, estaba pegado a banda y lo más aprovechable era su diagonal hacia adentro, que ahí sí que es muy bueno, evidentemente, pero esta libertad que está dando Tudor yo creo que puede beneficiar mucho, sobre todo es cierto que contra la Roma empezó bien y fue muy de más a menos, pero me gusta bastante. Contra la Juventus y a doble media punta fue con Mayners Jadis, que quizá es la doble media punta Contra la Roma, en todo más caso. con mayor potencial, pero en este caso fue Nico González su acompañante, que es un jugador más de banda, más extremo diestro, más acostumbrado a jugar abierto, pero al final yo creo que también hay que distinguir un poco y tener a McKinney de carrilero diestro o tener a Agüea. Si tienes a Agüea por izquierda, sí que Jadis no está obligado o no tiene esa tendencia a caer tanto a banda. Nico González, si cae a banda derecha, pues puede compensar esa falta de desborde que puede tener McKinney. En cambio, Wea, pues por velocidad punta, por cambio de ritmo, sí que te puede ser profundo y sobre todo aportar en uno contra uno que quizá el otro americano no tanto te aporta. A mí, sobre todo por el perfil de atacantes que tiene la Juventus, se me hace que es un esquema en el que puedes acoplarlos bastante bien. Además, tienes a dos Mm. media puntas junto a Vlahovic, que al final es el tipo de 9 que es, y le viene muy bien tener a dos perfiles, sobre todo la figura de Yildiz, bastante cerca. Y luego, por ejemplo, que el gran damnificado para mí de este cambio es Cambiaso, que yo Sí. creo que si lo consigue meter en ese carril izquierdo y, por ejemplo, pasar a Wea al carril derecho, porque McKennie, bueno, ya no juega de lateral derecho, pero es que tampoco es carrilero, ni siquiera es un jugador de profundidad por banda. McKennie esta Entonces, temporada ha jugado de todo, sí, el absolutamente de todo, pobre. es una barbaridad. Sí, pero quiero decir, o sea, es un esquema con mucho potencial de cara a poner a Cambiaso en ese carril izquierdo y tienes ahí un proyecto de un jugador muy, muy interesante en una posición que le puede reforzar bastante bien. También quería mencionar que una de las cosas que más criticamos aquí de Thiago Motta fue que no estaba consolidado ni siquiera el doble pivote, o sea, habían probado muchísimas parejas, Locatelli Cup Miners, Locatelli Thuram, Thuram Douglas Luiz, tal. De momento en estos dos primeros partidos, el esquema no solo repite el esquema, repite prácticamente todo el once titular menos la media punta, que creo que cambia Nico por Cup Miners. Mm. Y si no me equivoco, uno de los carrileros, no me acuerdo exactamente. Pero lo más importante que repiten tanto Locatelli como Thuram de pareja de centrocampistas, con un Thuram muy, muy protagonista en la base de la jugada, que es algo que no habíamos visto con Thiago Motta, que es lo que le dio toda la fluidez y todo
el saltarse cualquier línea de presión que provoca o Mm. que intentaba provocar la Roma. Al final ya sabemos el tipo de jugador que es Locatelli y en este caso, en estos dos partidos, pues sobre todo en este último, Tudor le está dando las riendas y este está contestando. Contra el Genoa fue Nico González, el carrilero diestro, y Eso es, McKennie sí. jugó también de carrilero. Después, otro cambio, como tú comentaste, con Miners, pero Gatti fue titular, aunque se lesionó, entonces no jugó contra la Roma. El resto de Onti sí que es lo mismo. Y además se comentaba, bueno, y lo dijo Igor Tudor, que la apuesta de delantero va a ser Vlahovic. También, a ver, hay que justificar que Vlahovic es un jugador que está en propiedad, no está cedido, además sin opción de compra, como es Randall Colomwani, un Mm, Colomwani que empezó muy bien, pero que desde sus primeros 4 o 5 partidos no ha marcado diferencias y al final tienes que intentar que Vlahovic no se hunda porque es un jugador que hoy da salida y para ello su valor de mercado tiene que exacto. mantenerse, algo que siendo suplente no estaba pasando porque se estaba viniendo muy abajo Mm. o te juegas con él o difícil porque pierdes mucho dinero. Entonces, también Igor Tudor dijo que su delantero titular iba a ser Dusan Vlahovic, que yo creo que puede favorecer esto porque va a tener muchos más jugadores por detrás a la hora de asistirle. Me refiero, tienes una doble media punta, ya sea Kuhn Mainers, Nico González, Jadid, que van a ser capaces de filtrarte un pase. Tiene dos carrilleros que van a llegar, porque contra el Genoa fue el propio Nico González el que jugó por banda, que es un jugador, como dije antes, de uno contra uno que te ofrece desborde, además tiene buen golpeo de balón. Entonces, vas a tener más ocasiones, te diría yo, de remate y sobre todo la fluidez que está teniendo esta Juve, yo no se la he visto. Es cierto que son dos partidos Sí, y la muestra es muy pequeña, pero contra la Roma tiene varias posesiones que, hombre, la Roma cuando se te planta en defensa, en bloque medio, bloque bajo, es muy complicado de atacar contra ella. Y a sí, Juventus, en uno o dos toques por dentro, consigue avanzar con mucha facilidad. sí, porque al final la Roma es capaz de plantarte una defensa de tres centrales, Sí. que son tres centrales, que decir, indica Hummels y McKennie, Sí, porque, ¿sabes? bueno, Hummels que ha Que- anunciado que se va a retirar. sí, sí, sí es cierto. Y, o sea, Mm, porque, por ejemplo, has comentado lo del cambio de Gatti por Kalulu, que para mí es un poco lo que provoca esto que he dicho al principio de que McKennie, bueno, se desentendía de su posición, Pierre Kalulu estaba sí. prácticamente de lateral, porque la naturaleza de Kalulu no es un central al uso, es- o sea, en su origen es más un lateral derecho reconvertido o un jugador que Mm. puede jugar perfectamente en las dos posiciones. Entonces, lo De hecho, provocaba se nota bastante. que no es central porque Exacto, tiene errores que un central que se ha formado como central exacto. no comete. Contra la Roma se Ento- vio, aunque después Entonces, por físico te lo compensa, mm, evidentemente. entonces, en la salida de balón se le notaba mucho su naturalidad a la hora de atacar el flanco derecho. Y bueno, lo que estamos hablando de la Roma, te juntas estos tres centrales y luego tienes un doble pivote de Cristante, que bueno, hace el partido que hace, y Manu Koné, que te hace, o sea, una doble línea muy difícil de superar Mm, y que la Juventus, creando superioridad con los cuatro del centrocampo, o sea, los dos carrileros más Locatelli y Thuram, y luego Nico y Yildiz, generaron mucho, y bueno, con Vlahovic sujetando en este caso a Hummels, crearon muchísima superioridad posicional en la primera parte, que fue eso lo que les llevó a llevarse una posesión, bueno, no sé si récord en esta, no sé si, o sea, sí que los primeros 15 minutos eran el 80%, pero bueno, luego fue bajando obviamente, pero creo que se fueron con un 60 y mm, largos en la primera parte, que es cierto que no pudieron convertir en muchas ocasiones de gol, porque es algo que le sigue faltando a esta Juventus, y bueno, ahora por parte de la Roma también, porque el gol, por ejemplo, es un rechace que pilla a Locatelli en la frontal del área, pero me faltó un poco de eso que, bueno, que se irá ganando con el tiempo, que mm. es convertir tu posesión, tu gran posesión, en ocasiones muy buenas de gol. Y para mí, si es capaz Tudor de encajar a Cambiaso en ese perfil izquierdo y mover a Guea
al derecho va a ganar, es un cambio que va a hacerle ganar muchísima profundidad y abrir un poco al equipo rival, ¿no? Porque al final la Roma sabía que por X o por Y era muy probable que la Juventus acabase las jugadas por el centro. Mm. Entonces, conseguir un Sí, al poco más de final, amenaza exterior. y le faltó un poco que, y lleva faltando toda la temporada, que es saber llegar. Me refiero, Exacto. bueno, justo esta Juventus está progresando bastante bien con O sea, balón, pero le ten- sigue ten- faltando ese tener último más paso, que es lo armas. que dices tú. O sea, tener más Claro, armas, porque, pero quizá con porque el paso de los la partidos Roma, o sea, la sí que Roma, aumentará eso. la Roma veía venir a la Juventus, es lo que quiero decir. O sea, llegaba un punto en el que la Juventus tenía el ataque muy automatizado. Había muy poco de abrir, de pisar línea de fondo por la banda y acabar por el centro. O sea, era como un ataque muy, muy automatizado. Mm. Y luego, Sí, pero cambiando. bueno. Dime. No, te decía que al final es normal que a Roma viese venir a Juventus también. Y a Juventus estamos comentando durante todo el año tienen problemas para generar ocasiones de Mm, gol. Pero contra Roma sí que consiguieron llegar a área rival, pero no finalizar. Me refiero, se plantaban muy bien en campo rival y a posesión, el porcentaje de posesión tan alto que tuvo a Juventus también fue porque a Roma le interesaba tener sí, bajo sí. porcentaje de posesión, porque al final tienes a Isharawi, que es cierto que ya no tiene ya potencia que tenía a inicio de su carrera, pero en transiciones sigue siendo un jugador bastante rápido y sobre todo ahora mismo se nota que ha sabido saber qué hacer con su carrera, en el sentido de ha Sí, perdido la explosión que tenía antes, que tenía con 23, 24 años, y se ha reconvertido en un jugador más inteligente, más que tiene muy buena comprensión del juego, que sabe relacionarse con sus compañeros y que ha mejorado la toma de decisiones de Sarawi, eso es evidente. Entonces, también tienes a Matías Sugué, que también es un jugador que en transición te puede generar, sobre todo último pase, a Dobbik, que en juego directo, cuando Dobbik, cuando no tiene que pensar, cuando no tiene que ser quien haga más de 2 toques, es un muy buen jugador. Después hay una jugada contra, bueno, esta misma jornada contra Juventus, donde no sabe qué hacer. Conduce, tiene un pase para la izquierda, no lo da, tiene un pase para la derecha, no da. Entonces, esa es una limitación de Dobbik. Pero lo que voy es que y a Roma, si roba, tiene argumentos de sobra para poder hacer mucho daño. Entonces, es que, lo de darle por la ejemplo, posesión a Juventus parte de ahí. o sea, ¿por qué brilla Dobbik el año pasado en el Girona? Porque le llegaba todo hecho. Porque Porque Dobbik no le piensa, llegaba tiene que pensar. A Dobbik le llevaban la pelota de menos a más. Arnau desde una banda, Miguel Gutiérrez desde la otra, Sigankov y Savinho desde los flancos, Alex García desde atrás, y es que le llegaba todo hecho. Que es algo que le está costando un poco a esta Roma dárselo a Dobbik. Y bueno, dijiste que lo ha visto bien el Sarawi para Mm. acomodarse a su nueva etapa. Quien también lo supo ver venir y se adaptó muy bien fue Claudio Ranieri con el cambio que hizo al descanso, que Sí. retiró, cambió el esquema bueno, cambió el esquema, quitó el espejo, vaya, quitó el espejo, quitó a Hummels y puso a ver si se pronuncia, a Sumurodov. Sumurodov. Sumurodov, vale, no quería verlo. Me iba a salir el nombre de un atleta de la UFC, seguro. Eh, bien, quita el 3-5-2-1, o sea, el 3-4-2-1, que no le estaba siendo nada efectivo contra la Juventus, se estaba sobreponiendo. Mm. Y Simeone con ese cambio no le da la vuelta a la moneda, pero sí que equilibra bastante el partido. Convierte una primera parte que había sido muy dominado, ya sea queriendo o no queriendo, muy dominado, y Mm. convierte a una segunda parte en la que se disputa bastante de tú a tú con el premio inmediato del gol, que bueno, ¿qué te hace tener dos delanteros? Pues que al final las marcas se reparten mucho. Y si en un córner Mm. hay centrales atacando, pues las marcas se reparten muchísimo más y ya no es solo Dobbik el que se lleva la atención.
Entonces está mucho más repartida y provoca que y al final es un delantero, se mueve mejor en el área y hace que sea capaz de leer el despeje o el rechace que iba a sacar Di Gregorio y poner ese empate que, bueno, merecido no, porque llevaban 4 minutos simplemente de segunda parte, era el primer ataque que hacía, pero simplemente por la apuesta arriesgada de que hace Claudio Ranieri, que yo creo que no lo hubiese hecho con 0-0. Si se van al descanso Sí, 0-0, no creo que lo hubiese hecho. Pero ya con una yo primera es que parte pienso que si no llega a meter Yokaday gol, Ranieri no modifica el esquema en ningún momento porque el partido Sí. iba a ser de 0-0. Lo que pasa es que al final pilla un rebote y mete ese auténtico golazo y se van al descanso 0-1. Pero si no llega a suceder ese gol, yo creo que Ranieri no cambia a defensa de 4. Ojo, no solamente a descanso, sino que no cambia a defensa de 4 en ningún momento del partido porque el resultado era 0-0, partido abierto, sabes que con el paso de 2 minutos van a llegar más errores y ahí puedes correr. Ahí yo creo que no habría quitado a Hummels y metido a Shomurodov. Yo creo que habría metido a Shomurodov, pero quizás por Dobbik o por Matías Suyer, pero quitando un central. Te voy a decir que a mí el cambio me sorprendió bastante. Sí, muy ambicioso. O sea, para ser Claudio Ranieri, o sea, no muy ambicioso, sino muy pronto, de hecho. Pues te esperas que yo pueda te digo ser. que debió ver las cosas muy claras, muy negras y a Juventus me está haciendo demasiado daño Sí. debido a esto y Y contraataco la con que. esto, voy a Sí. tener superioridad aquí y tal. Y yo debió ver y dijo, es que es evidente, porque si Y lo que no, es muy raro. sí. Y lo que debió de haber visto antes fue el cambio de Paredes por Cristante. Eso también hubiese Sí. estado bien que lo hubiese visto antes. A mí me sorprendió que tardase tanto en entrar Paredes, porque al final entra en el minuto 60. Además, entra con Gurna Douad, no sé cómo se pronuncia la verdad, pero entran ambos, uno por Eisharawi y otro por Cristante, que llevaba desde primera mitad con amarilla y está formando un partido realmente malo. Entonces, y además que cambiando de esquema con la defensa de 4 que hemos comentado, Paredes te iba a dar mucho más control que Cristante. Para el trabajo defensivo, Paredes trabaja defensivamente, pero tienes a Koné, que es una bestia defensivamente. Entonces, Exacto. se compensan muy bien ahí. Y yo, lo has mencionado, no me esperaba el cambio del Shaarawy. O sea, estaba muy activo, estaba muy participativo en todas las transiciones ofensivas por parte de la Roma. Yo cuando vi que se preparaba Lucas, es más fácil llamarle Lucas, ¿vale? Tienes esa posibilidad. A Gurna Douad, ¿vale? Voy a llamarle Lucas. Sí, sí. Me esperaba que os hubiese hecho el cambio por el otro mediapunta, Sule, que sí que estuvo un poco más desaparecido. Y quien estuvo desaparecido por obligación básicamente fue Makers, que sí que fue bastante echado de menos porque, bueno, Selic no fue entre que tenía que aguantar las Yo sometidas he de de decir Wea. que a mí Cheik no me gusta absolutamente nada. Es de los jugadores de Roma que menos me gusta. A pesar de que evidentemente tiene partidos buenos, porque todo el mundo tiene partidos buenos, pero a mí es de los jugadores de la plantilla que menos me gusta. Y, por ejemplo, contra Adietic, si mal no recuerdo, es quien da asistencia, pero se me queda corto y por eso yo creo que Xavi Makers es un jugador tan importante Sí, para Roma. Y también creo que ahí mencionar que me equivoqué, porque yo pensaba que Xavi Makers iba a tener mucho menos impacto, pero a día de hoy, para mí, hay un salto cualitativo evidente cuando entra. Creo que Soule tiene la misma opinión que tú, porque cuando comparte flanco ofensivo con Makers se le nota hace un tipo de partido y cuando tiene pues a Chelik, pues bueno, hace otro tipo de partidos normal. O sea, quiero decir, cuando tus combinaciones son con Makers, pues la vida es más fácil. Cuando tú tienes que cuadrar Por tus cierto, movimientos. una cosa que yo en la retransmisión escuché que Dusan Vlahovic es capaz de aportarte más en juego directo que Dobbik, y yo pienso que no. Me refiero, yo creo que Dobbik, cuando tiene que jugar de espaldas, te da mucho más que Dusan Vlahovic. Me parece mucho más rematador en el sentido de faceta brillante,
Vlahovic que Dobbik. Dobbik es capaz de, es lo que dije antes, si no tiene que pensar, si es un toque, Sí. te da buenos apoyos. Y de hecho, creo que fue a Angeliño, a Isharawi, que da un buen apoyo. Después se equivoca en alguno o es anticipado en alguno, pero sí que cuando tiene que dar un único toque, sí que es bueno. A mí, Vlahovic en un juego directo me da menos confianza. Ahora, hay que partiendo de la base de que no me gusta ninguno. No, o sea, no sé, Buena no base. Vale, me parece que Dobbik puede ser mejor utilizado que Vlahovic, porque yo creo que Vlahovic piensa que es una cosa que no es. O sea, Vlahovic en su cabeza no es consciente de sus limitaciones. A mí, Dobbik me parece que sabe lo que es y sabe lo que tiene que hacer. No sé si me lo compras. Sí, yo creo que sí. Dobbik, yo O creo sea, que también es la Vlahovic en su, experiencia Vlahovic en en su, Girona. mm, Yo te Vlahovic en diría su que la cabeza es otro experiencia tipo en de Girona delantero. le ha servido para darse cuenta de qué debe hacer, en el sentido de Mm. lo que dijiste tú antes, si tienes asistentes por detrás, no voy a complicarme la vida. Y se está viendo que cuando Dobbik se complica la vida, y sale mal. Y en principio, si no me equivoco, o sea, Dobbik es un jugador que le llega el éxito, entre comillas, un poco tarde. Porque ¿qué edad tiene Dobbik? Tiene 20, creo que 27, era ¿verdad? 27, sí, No es de creo que sí. 97. Me quiere Sí, sonar, sí, sí, del es de 97. 97. Sí, un Te iba a año. decir, pero es cierto Y que Vlahovic, o Dobbik sea, cuando... Vlahovic tiene 2 años menos simplemente, pero Vlahovic lleva, cuando destacó ya con la Fiorentina, que fue hace 3 años ya, o... Es que Vlahovic sale de la cantera realmente. Claro, no, pero quiero decir, su temporada buena de esta de saltar un poco al estrellato, que es en la Fiorentina tres, 2022, 2021 puede ser. hace No, tres temporadas, creo que 2021-22. sí, o sea, quiero decir, desde que tenía 22 años. Mm, Sí, porque es del 2000, creo. Sí, es del 2000. O sea, quiero decir, le llega al éxito con 20 y muy pocos años. Y a Dobbik es una explosión tardía el año pasado. O sea, si tiene 27, pues con 26 años. Entonces, creo que Dobbik se ha hecho mucho y ha tenido que ser muy consciente de lo que es y de sus puntos fuertes para que le llegue por fin el estrellato o el rendimiento acorde a lo que es él. Vlahovic al haber explotado tan pronto, mm. pues tiene en su cabeza un perfil que no es él. Es que No sé. Vlahovic con 21 años es capaz de anotar 21 goles en Mm. Serie A con la Fiorentina, que esos son números, es una burrada anotar 21 goles con 21 Igualmente, años. la Fiorentina tiene una manía con estafar a la Juventus por una cosa o por otra. Buah, Bernardeschi, fino. Chiesa. Y esa no es estafa. O Bernardeschi, sea, he bueno. dicho por una cosa, por otra, por el tema de las lesiones. También te digo que no es buscado, prefiero que es obligada a ello, porque ahora Nico González es otro que se ha ido Es desde verdad. la Fiore a la Juve y que si es por la Fiore no se van, evidentemente, sobre todo No, yo creo que obviamente, obviamente. el que más duele es Chiesa, porque la historia habría sido muy Cuidado, bonita, pero cuidado al icono que era Bernardeschi. sí, Es que pero Bernardeschi era un icono que si los tatuajes, que si el... Buah, es que... Cuidado con Bernardeschi. es que además, en el caso de Bernardeschi, Chiesa sí que cuando salió de Iafiore dio buen nivel, pero Mm. Bernardeschi, los mejores No, no. partidos, te diría que los 10 mejores partidos de su carrera están en la Fiorentina. Entonces, Y los 10 peores en la Juventus. y los 10 peores en la Juventus, pero sin duda. Y eso que en la Fiorentina Sí, sí. únicamente estuvo 3 años y a Fiore no sé si estuvo 5 o 6, es decir, el doble. Pero cuando estaba en la Fiorentina, incluso cuando estaba e iba con la selección italiana, era el mejor Bernardeschi de toda su carrera. Mm. Después fue a la Juventus
y su nivel fue otro. De hecho, hubo muchas temporadas de Bernardeschi que se criticó a más no poder. Entonces, Sí, bueno, entonces, es lo que, a es ver lo que cómo, o sea, tiene. quiero decir, mucho tienen que cambiar las tornas en estas 7 jornadas que quedan Mm. para, para que, para que la Juventus no le busque una salida a Blajovic, que bueno, que les va a salvar un poco la Premier, yo creo. Porque creo que el Arsenal, que ya le seguía de hace bastante tiempo, y Pero sí, piensas que, y el Arsenal es está que con Mikel Merino delantero, o sea, tú piensas que la Juventus a día de hoy puede, y los tres delanteros que tiene, que son Vlahovic, mm, Koigo Muani y descansa en paz ya Arek Milik, pueden no seguir ninguno la temporada que viene perfectamente. Arek Milik, porque las ¿Colomani está cedido? lesiones no juega, Koigo Muani cedido y Vlahovic Mm, puede ver puerta. Es decir, no sería descabellado, para nada, ¿eh? Y el retorno, ¿cómo lo ves? El retorno, yo creo que no perdonan esa traición, entre comillas. No, Porque no, quiero decir hacia la Juventus de, del retorno del niño prodigio el retorno del niño prodigio. ¿De quién? a la Juventus, 9, delantero, muchos goles esta temporada. ¿Quién? Casi lo acabas de decir. ¿Cómo? Estoy perdidísimo ahora mismo. ¿Has dicho quién? Ah, ¿de quién? De Moise. No De sé Moise quién. King. Ostras, pues. Cuidado, ¿eh? Otro Otro de la fiebre. clavo más en el ataúd de la Fiorentina, ¿eh? Deben estar hasta las narices. Sí, Además, con Moise King hubo mucha coña, porque no sé si te acuerdas en la presentación que sí, había una sí, 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 diana sí. y no dio una, el pobre, Sí. y todo eso para firmar un temporadón tremendo, uno Y de los 9 cuidado. titulares de Italia junto con Retegui. Entonces, no me Y a- sorprendería a mí. que volviese. Bueno, a ver, me extrañaría un poco. Yo creo que si fuese por Moise Kean, sí. Si fuese por la Juventus, quizá quieren aspirar a algo más grande o les atrae más un jugador más exótico, por así decirlo. Y viendo que Moise Kean no funcionó en su día, quizá no van Bueno, pero por fue muy ahí. joven, fue muy... Es que igualmente estamos acostumbrados, o sea, estamos muy mal acostumbrados a que los jugadores sean estrellas desde los 18 años. O sea, hace 10 años en el fútbol, los jugadores se explotaban a los 20 avanzados. Sí. A ver, O sea, los 27 era la mejor edad de un claro, futbolista. o sea, estamos muy mal acostumbrados a que haya un tío que se llame Lamine Yamal que con 17 años sea el segundo mejor jugador del mundo. O pues, no sé, por el top que tú quieras, pero entonces Moise Kean, que ahora mismo, Moise Kean que tiene los años de Blajovic, ¿no? Es del 90 del Es 2000, de ¿no? 2000, ¿no? Moise King, si mal no recuerdo. Entonces, bueno, en una edad en la que se va a aproximarse mucho a su mejor estado físico y su mejor estado como forma como futbolista, que son esos 20 de los 27, 28 a los 32, su Mm. primera gran temporada en Serie A, en un equipo que está disputando los mismos objetivos que la Juventus, a mí se me hace un fichaje con sentido por parte de la Juventus, a no ser que quieran hacer otra tontería de gastarse 80 millones en algún A ver, matado de nunca la se Premier sabe. League. Nunca se sabe. Yo creo O- que en la Juventus habrá ventas importantes, es decir, más de 50 millones de ingresos van sí, a tener. Así que yo creo que algún fichaje importante habrá, pero ya es cierto que el fichaje de Nico González, por ejemplo, fue caro. El de Koen Mainers fue caro. Es decir, sí. y a Juventus se gasta dinero y este verano quizá ese de la posición de 9. Hablando de delanteros, hay que hablar de que vaya formador de delanteros ese Genoa durante estos últimos 15 años, diría, porque en el Roma Juventus anotó Shomurodov, pero estuve ¿No? pensando un rato jugadores que salieron de Genoa y me salen Retegui, que es máximo goleador de la competición, Mm. Piontek, que fue vendido en Milan por 35 millones, Gudmundsson, que está en la Fiore, Gio Simeone, que se fue también a la Fiore y ahora mismo está en Gudmundsson, el Napoli. Gudmundsson, qué jugador.
Y si ¿Qui- echamos y a vista aún más para atrás, el Genoa fue quien trajo a Diego Milito desde Racing a Europa. Después se va a Zaragoza, es vendido, después yo recompra, pero traen a Diego Milito a Europa desde Y ahora Argentina. Y está, ahora, ojo a ahora está Pinamonti. el Pinamonti, sí, no, pero estaba pensando en otro delantero eh, argentino. Pues, no sé si estaba en el Genoa o en el Bolonia. No sé si me estoy columpiando. ¿Quién dices? Eh, eh, Benjamín. Castro, creo que se ha pillado. Lo tengo, Ah, no, tengo el Santi nombre. Castro. Santiago, sí, no, no, me he colado. Gané Borgoña, hombre. Igual que Sí, Benjo sí, Domínguez. sí, no, pero tenía la duda. Mm. Eh, no, pero sí, la escuela, a lo mejor puede ficharle de la cantera, la Juventus directamente irse a la cantera del Genoa y fichar ahí un 9. Te diría que, ahora que me comentas el nombre de Santi Castro, Ujú. no lo comentamos mucho, lo comentamos sobre todo a inicios de temporada, porque Yo lo, ya come- lleva yo, yo lo comenté en los destacados de la primera vuelta, cuidado conmigo. Mm, sí, pero eso es cierto. Pero no, últimamente no lo comentamos tanto porque no anota con tanta frecuencia Mm, como antes, pero es una barbaridad la temporada que está haciendo para ser de 2004. Es decir, es un jugador que tiene 20 años y si antes decimos que lo normal es alcanzar tu peak de rendimiento con 27 o al menos era antes, la temporada de Santi Castro es muy, muy buena y es uno de esos jugadores que puede dar el salto en el futuro próximo. De hecho, ya con Argentina ya ha ido convocado alguna vez. Incluso mm. es que es más joven que Benja Domínguez, que para mí Benja Domínguez es un crío, es decir, es un juvenil. Y Santi Castro tiene un año menos, es decir, su temporada es una barbaridad en el Bologna. No sé si nos falta algo por comentar de este partido, Maru. Yo creo que lo hemos desgranado bastante bien, que bueno, al final el empate lo acaban firmando los dos equipos porque Mm. los últimos 15, 10 minutos del partido son un poco de, no, atácame tú, no, ataca tú, Son Muermo. ¿no? Sí, es como, así que bueno, completan un poco la Mm. mediocridad de esta jornada. Sí, bueno, ya jornada que cerró con 7 empates al final, porque partido de Yunes, ese Bologna 1, Napoli 1, también nos dejó un empate, donde diría que no le sirve a ninguno de los dos equipos, no deja a ninguno contentos, aunque es cierto que Napoli no pierde puntos respecto a Inter, y este partido contra el Bologna era el más complicado seguramente de todos los que queden. Y esta ha sido toda la jornada número 31 de la competición. ¿Quieres comentar algo a mayores, Maru, de esta jornada? Que, bueno, para mí, o sea, hay un claro, bueno, sí, bueno, hay un claro ganador para mí definitivo, que es el Como, que yo creo que ya cierra un poco el tema de la salvación. Mm. Y luego la Lazio, Pero tú piensas pero que cómo en algún momento pensó que podía descender, porque a no, mí pero bueno, me, pero sí, no, me o sea, refiero a no, mí, a no. mí la sensación que me daba es que no van a descender, pero, mm, es decir, si llegan a la jornada 36 con dudas, quizás sí, mm, pero era un equipo que yo creía que No, tarde o pero temprano iba a sumar un par de resultados buenos. no, pero o sea, era una situación que se te ponía peligrosa. Empiezas perdiendo Mm. fuera de casa contra el Monza. Ya un poco las dudas te van a entrar, pero bueno, haces una sólida primera parte en la que te vas habiendo remontado. Y bueno, me parece, o sea, que categóricamente me parece como el ganador más claro a nivel puntos, porque o sea, firmas bastante tu salvación. Luego el otro ganador, que es el que he comentado al principio, pero que me parece que más por puntos, o sea, más que por puntos, porque sí que está todo muy igualado, sino por la sensación de que eres el único de los 11 primeros que ha ganado, y encima has ganado al Atalanta. Sí. Entonces, la Lazio para mí se lleva un chute moral. Yo digo que es moral porque por puntos sigues estando a, a 2 de la Roma que tienes atrás, a 3 de la Fiorentina y sigues teniendo por delante a la Juve, el Bolonia y la Atalanta. A muy Mm. pocos puntos, pero quiero decir, sigue estando todo en un puño. Pero es el que se Sí. lleva la victoria moral
para seguir con mucha fuerza lo que queda de temporada, que sus dos próximos enfrentamientos son el Bodo Glimt fuera y el derbi. Entonces los afrontas de una manera muy diferente y de una manera muy positiva. Ujú. Sí, Sobre todo porque es lo que... teniendo en cuenta que justo lo que habíamos hablado la semana anterior es que era una Lazio que se estaba viniendo a menos. Sí, sí, y al Y el- final, y los resultados de esta jornada y favorecen todos, porque ninguno de sus rivales exacto. directos ha ganado, lo que dijiste tú, ninguno de los 11 primeros clasificados, salvo Ajaccio, ha ganado, y además que Has Ajaccio ganado se al rival encuentra con la directo. situación, sí, y Ajaccio se encuentra con la situación de que acaba de ganar a una Atalanta que viene en una crisis no solamente de resultados, sino que se Mm, ve que no existe buen ambiente por la reacción de los jugadores a ser cambiados, el sí, lenguaje no verbal de Jungmann, de Retegui. Se nota que Atalanta no está en un buen momento e incluso esa tercera posición que hasta hace nada parecía que iba a ser ocupada por Inter, Napoli o Atalanta, ya que los tres iban a estar luchando por el Scudetto, esa tercera posición, pues se abre la posibilidad de que otro equipo ya ocupe. Y al final Atalanta está con 58 puntos, Bologna con 57, Juventus 56, Lazio 55 e incluso la Roma o la Fiorentina, que tienen 53 y 52 puntos respectivamente, pues pueden soñar mm. con quedar terceros, porque la Fiorentina es octava y está únicamente a 6 puntos de la tercera posición. Es cierto que en Milan sí que está más alejado con No, 48, pero el es Milan puede pelear muy, por la séptima posición que da acceso a la Conference, habría que ver pero si en pero que ya Milan son no 5 piensa puntos. en la Copa como Sí, alternativa. que bueno, Porque yo si creo que van a quieres, poner todas las cartas en la Copa, un partido contra Inter y después en la final, teóricamente va a ser contra el Bologna, pues será un sí, 50-50 porque el Bologna, por estado de forma, viene muy, muy bien. sí, exacto. Sí, Bueno, bueno, y si cerramos. quieres. No, claro, sí, voy a decir que porque no lo hemos comentado, repasamos los Mm, resultados de Copa. Si quieres mencionarlos, no sé si los Pues si tienes te a mano. parece, sí. Sí, os tengo aquí los resultados de Copa, porque ya que Mm, comentamos en el anterior podcast que va a haber Copa, pues hubo empate en el derby de Milán, 1-1. En Milan fue en este caso el local. El gol de Milan fue de Temi Abraham, que anotó tanto en Copa como en Serie A. Y después Salhanoglu en el 67 pues hizo el 1-1. En el otro partido, el Empoli salió goleado 0-3 por el Bologna, que prácticamente está ya clasificado para la final. Orsolini y un doblete de Dayenga pues hicieron los goles de Bologna, que lo comentaba con nuestro amigo Jordi, se nota muchísimo la mano de Vincenzo Italiano en sus equipos, sobre todo cuando pillan ese puntito de racha de resultados, esa intensidad extra que tiene este Bologna es muy mm. característica de Vincenzo Italiano, es esa capacidad de morder que tenía también la Fiorentina durante distintos tramos de la temporada. Y recordar que los partidos de vuelta no se disputan esta semana porque hay competiciones europeas, aunque solo el Exacto. Inter, solo el Inter la juega, que se disputará la semana Bueno, y allá, siguiente. Quiero decir, dos de la Copa. ya, vale. Sí, perdón. Porque como comentaste antes lo de Iagacho que jugaba Sí, contra el sí, sí. Bodo Glimt, no vaya a ser que se te pasase. No, quiero Pero decir, sí, o sea, sí, nuestros que, representantes. que de estos cuatro el único que es el Inter, pero bueno, se disputará la jornada Mm, siguiente, la semana del 22 y 23. No, porque es miércoles. Sí, lo tengo aquí, el 23 de abril, que es miércoles, y 24, que es jueves. El Boloña-Empoli. Un poco raro exacto. ponerlo el jueves, ¿no? Pero bueno. Y bueno, ya Bueno, repasado esto, ya que estábamos, ¿no? semana- Lo soltábamos. sí, por recopilar todo, Mm. está bastante bien. Pues si te parece, para ir cerrando, recopilamos resultados de Serie B y Vale, la pero mejor competición de Europa. ¿no tienes tus tres jugadores? Esta jornada no, porque tengo excusa, porque únicamente vi 2 partidos, no te voy a Vale, engañar, entonces no me da para hacer un top 3 y no quiero repetir partido. vale, pues yo los tengo, ¿vale? Los voy a soltar.
Vale, pues si quieres decir Sí, los tuyos. vale. Tengo a Sen Diao. Otra vez, paso por y pago la tasa Monza. ¿No? La semana pasada Te ya lo diría hice. que a Santiago ya destacamos alguna jornada, puede ser, sobre todo Al de principio, las sí, al primeras que principio, disputó. exacto, sus Mm, 2 primeras jornadas son bastante buenas, pero como había no bajado el nivel, sino como ya estaba un poco pasando desapercibido de nuevo, pues porque ya no, evidentemente es lógico, no va a marcar goles cada partido. No destacar su partido, es cierto que, bueno, que es contra el Monza, pero bueno, tiene gol, asistencia, un infierno por la banda izquierda, aunque bueno, para el lateral derecho del Monza cualquier extremo es un infierno. Luego quiero destacar en especial a Nicolo Fagioli, ¿vale? El centrocampista de la Fiorentina, que hace un tramo de partido, te diría de los primeros 60 minutos a lo mejor, primeros 50, 60 minutos, un absoluto control del partido, sobre todo unos primeros minutos increíbles. No voy a destacar numéricamente porque, bueno, quiero decir, no asiste ni marca ni nada, simplemente unas decisiones con y sin balón eh, de 10, vaya, de lo que es este jugador. Recuperando balones muy arriba, decidiendo muy rápido y muy bien con la pelota a los pies. Y me lo pasé muy bien viéndolo. Y otro jugador que este partido lo estuve viviendo yo, creo que te lo fui comentando, que es el Leche Venecia, que al final sí, acaba en 1-1. Y quiero destacar simplemente a Tete Morente. Creo que es la segunda vez que lo destaco esta temporada. Pero ya viéndolo en el partido, pues ves un poco A ver, quiero decir, es contra el Venecia, ¿no? Otra vez, pero bueno. Pero el partido es bastante bueno y voy simplemente a soltarte números, ¿vale? Y ya tú reaccionas y ya sí. tú estudias si verte el partido o no. Vale. 4 pases clave, ¿no? Que quiero decir, están bien, hay que darlos, pero son 4. Intentó 7 regates, ¿vale? Y culminó 6 de ellos. Tuvo 9 duelos aéreos, ¿vale? 9 duelos aéreos. ¿Cuántos crees que ganó? 6. Los 9, ganó los 9. Leches. Es que era bastante gracioso ver cómo sacaban la pelota en alto directamente a Tete Morente y las ganaba todas. Era súper gracioso, la verdad. Luego tuvo 17 duelos por suelo. Quiero decir, después de ganar los 9 aéreos, tuvo 17 más por el suelo. ¿Cuántos crees que ganó de esos 17? 14. 15. Uf, Menudo casi. animal, menudo animal, menudo animal. Y no recibió, o sea, no completó ni intentó más regates porque recibió 8 faltas. ¿Cómo vas a recibir 8 faltas? Imparable, animal. Comparado, por cierto, con a Sandiao que recibió 6, por ejemplo, para ver de qué altura estamos hablando de jugador. Así que mis 3 serían a Sandiao, Nicolo Fagioli y Tete Morente. Mi MVP sería No sé si lo Fagioli. viste, pero dicen en Estados Unidos que Mm, Messi estaba ¿sí? viendo vídeos de YouTube de Tete Morente. De hecho, sí. De hecho, sí. De hecho, estaba viendo Me lo el dijo partido. Luis Suárez, ¿eh? Me lo confirmó el otro día Luis Suárez en la Estaba quedada que viendo, tenemos. sí, sí, sí. Estaba viendo el partido en la narración en italiano. No lo entendí muy bien, pero creo que el hashtag que hay para comentar en Twitter el partido, creo que Messi dijo algo. Dijo de madre mía, el Tete Morente. Algo así. Algo Sí, respeto. algo. No, Sí, y a luego, ver, que los números que han dicho son muy no, no, o sea, quiero decir, importantes. quiero decir, o sea, fuera de bromas, la temporada sobre todo de Kristovic y de Tete Morente en el Leche, Sí, es muy bueno. o El tema sea, es que no meten un gol. exacto, Kristovic no, no, sí, sí, pero el resto del equipo no. eso es impepinable, pero quiero decir, su temporada es bastante buena, la verdad. Me está gustando bastante y es de lo único rescatable prácticamente de Leche y lo único que le hace estar un poco fuera del descenso. Y también quería destacar rápidamente un equipo, en este caso para mal,
que es el Sí. Udinese, ¿vale? Que bueno, lleva 3 derrotas seguidas, que lo confirman en zona de nadie totalmente, pero es que antes de estas 3 derrotas seguidas, encadenó 6 partidos sin perder, bueno, una victoria ante el Venecia, que eso, bueno, pues tampoco tal. Luego, es capaz de empatarle al Nápoles, no sé si te acuerdas, pero le empata al Nápoles en San Paolo. Sí. Luego, tiene 3 partidos seguidos contra Empoli, Lecce y Parma, que gana los 3. Esos son partidos que tienes que ganar y los gana el Udinese. Luego, empata contra el Lazio, de nuevo fuera de casa, contra un grande, le vuelve a empatar. No, y ahí estaban un poco, pues, oye, estamos aquí de tapados. Pero los puestos europeos no lo tenían muy lejos en ese momento. Y de repente, pues bueno, pierdes en casa contra el Verona. Es cierto que vas en el MH y pierdes contra el Inter apretado, pero pierdes. Y este fin de semana que pierdes contra el Genoa, que es un equipo que está más abajo de la clasificación que tú, ¿no? Entonces, una relajación bastante grande por parte del Udinese, que confirma un poco la mediocridad de este final de temporada. Y a mí no me gusta la mediocridad. Así que simplemente dejo ahí el apunte. Bueno, pues tomo tus apuntes. Por cierto, Kristovic, que tiene una cara de fichar por Fiorentina o Torino, que no puede con ella, ¿eh? Exacto, Moise Kean a la Juventus y Kristofic a la Fiorentina. Y en 2 años Tiene Kristofic a la mucha Juventus. cara, diría yo. Y en, no sé, este verano va a ir. Esto va a ser así, ¿vale? Y volveremos a este podcast dentro de 3 años. Siga o no siga vivo, pero volveremos. Moise Kean, este verano, Moise Kean a la Fiorentina, Kristofic, o sea, Moise Kean a la Juventus, Kristofic a la Fiorentina. En 3 años después, Moise Kean a la MLS y Kristofic a la Juventus. Y eh, Castro a la Fiorentina. Y después de 4 años, Kristovic al Chelsea, cedido, y, y Castro a la Juventus por parte de la Fiorentina. Y así, es un ciclo que se va a pisar. Sí, va. Es de sucesor de sucesor de sucesor, sí, constantemente. Esto de la Exacto. Serie A y así funciona todo. Te iba a decir, yo destacar rápidamente, ya que has destacado tú, dos jugadores, Egip Eimas, el jugador de Torino, que me parece que cuando no tiene problemas de lesiones, es un mediapunta, falso 9, extremo, interior, todo lo que pueda, muy interesante y lo está demostrando en el Torino. Además, es un perfil distinto a Cesare Casadei, pero que congenia muy bien, porque Casadei es más físico, más ganador de duelos aéreos, Eimas es más golpeo, más sutileza, y me parece que los dos fichajes han sido muy acertados. Y después el portero de Roma que no comentamos es Vigar. Me parece que ha dado un salto cualitativo estos 2 últimos años muy grande y contra la Juventus deja un par de paradas que salva el resultado prácticamente. Y no es el primer partido en el que el portero de la Roma es el mejor de su equipo o uno de los mejores. Entonces, pese a su juventud, que apenas tiene 25, 26 años, me parece uno de los porteros, igual que comentamos a Carnesecchi hace un par de podcasts, pues es Vigar, me parece uno de los llamados a jugar muchos años de titular en equipos de la parte alta de la competición. Así que si te parece, Maru, vamos a repasar resultados de Serie B. Ahora sí que no nos Vamos. queda nada por comentar. Vamos a repasar resultados de Serie B, perdón. Una competición que sí que nos trajo muchos goles, quizá no tantos como nos habría gustado, pero nos trajo bastantes con estos resultados. Reggiana 1, Cremonese 2, Südtirol 1, Cesena 1, Frosinone 2, Cosenza 2, Cittadella 0, Carrarese 0, Brescia 1, Mantova 2, Pisa 1, Modena 2, Juve Stabia 1, Salernitana 0, Palermo 5, Sassuolo 3, Catanzaro 3, Bari 3 y Spezia 2, Sampdoria 0. Con estos resultados, Spezia es el gran ganador de la jornada, ya que recorta distancias a Pisa o a Sassuolo, que realmente Sassuolo pues, no tiene mucho rival ya, es decir, va a ascender directo cuando y como quiera, pero Spezia se queda a 5 puntos con 6 partidos por jugarse respecto a Pisa. Es importante esa lucha por la segunda posición, ya que
se asciende directo en la segunda posición y el tercero tiene que ir a IPA-off. Así que quizá podemos tener interés en esa segunda posición hasta el final. Respecto al descenso, lo ocupan Cosenza, Salernitana, Sampdoria, Reggiana y Brescia, y es curioso porque hasta hace nada 3 de estos equipos jugaban en Serie B y ahora mismo puede que para el año jueguen, perdón, hace nada jugaban en Serie A y puede que para el año jueguen en Serie C, así que la vida es lo que tiene. Y ya que hoy no tenemos ni juego ni Turquía, entonces vamos a repasar, ya que he mencionado la Serie C rápidamente, cómo está la situación, porque ya van 35 jornadas de 38, ellos 3 girones que hay, y rápidamente vamos a empezar por el Girone A, donde Vicenza y Padova se van a jugar la única plaza de ascenso directo. En Serie C, recordemos, en los 3 grupos asciende el primero directo y después existe un play-off que es brutal porque hay 30 equipos disputándolo casi. Vicenza tiene 80 puntos, Padova 79. Cualquiera de los dos sería primero en los 3 grupos, pero por desgracia para ambos les toca compartir. En este grupo, además, 2 históricos como Pro Vercelli, que lo conoceréis muchos porque es el equipo donde se formó Silvio Piola, la leyenda también de Iachi. Además, Pro Vercelli es un equipo histórico de principios del siglo XX, ya que ganó 7 Scudettos en 15 años en esa época, antes de 1930, pues está en descenso a Serie D y además y a Triestina, que también es un equipo muy conocido y que tiene una de las equipaciones más bonitas de Italia, también se está jugando ese descenso a Serie D. En el Girone B tenemos a la Virtus Entella, que tiene 8 puntos de ventaja sobre a Ternana a falta de 3 jornadas por disputarse, así que prácticamente está ascendida. Y en descenso en este grupo nos encontramos a Milan Sub-23, que lleva 2 victorias seguidas, pero que había ganado solamente uno de sus últimos 15 partidos, y a Gaspal, donde Mirko Antenucci se va a retirar a final de temporada y está haciendo lo máximo posible para salvar al equipo. Lleva 11 goles en 34 partidos, pero físicamente ya no le da para ser titular todas las semanas. Y por último, en el Girone C, Avellino y Audace Cerignola son los 2 equipos que se van a jugar equipo a Serie B, y asciende quien ascienda, pues va a ser una sorpresa, porque en este Girone C tenemos a Crotone, Catania o Benevento, que a priori eran más favoritos. Y esto ha sido el repaso a la Serie C. Respecto a la Serie A, vuelve este viernes día 11, ya la jornada número 32, partidos menos potentes, se podría decir, pero tenemos también alguna joya como ese Derby de Roma. El viernes 11 a las 9 menos cuarto, Udinese-Milan. Sábado 12 a las 3, Venecia-Monza. Partido de los que nos gustan, ¿verdad, Maru? Quiero decir que si este partido no es el partido de la jornada es porque Antón es un dictador. Venecia-Monza, que quien pierda pues está en Serie B. Si hay empate... Y quien gane también. Y quien gane, bueno... si gana en Venecia, dependiendo de los resultados de la jornada, puede que se quede cerquita de la salvación. Pero bueno, el Venecia no sí, está acostumbrados a empatar. Yo creo que se viene la victoria del Monza. De Monza. ¿Es quiniela o no es quiniela? Habrá que ver. No, ya no es quiniela. Esta jornada no hay quiniela. Y a las 6, Inter Cagliari, 9 menos cuarto, Juventus y Elche. El domingo 13 tenemos 5 partidos, 12 y media, Atalanta-Bologna, 3, Fiorentina-Parma y Verona-Genoa, 6, Como Torino, y a las 9 menos cuarto tenemos derbi romano entre Lazio y Roma. Y lunes 14 cierra la jornada a las 9 menos cuarto, Napoli contra Empoli. Y esto ha sido todo por hoy. ¿Te mojas un poco con quién va a ganar el derbi de Roma? Empate. No te mojes tanto, a poder ser. Coño, me he mojado. ¿Un empate? Yo pienso que gana a Lazio. Que a Roma lleva muchísimas jornadas sin perder. Ya va tocando. Yo pienso que gana. Leí antes, lleva desde el 22 de diciembre sin perder, creo. En Serie A. Es una barbaridad. Entrenador del año en Serie A. Claro, tonto, ya son 4 meses y medio.
No, a lo tonto y sin ser a lo tonto. Y contra el Sí, sí. Athletic se ha eliminado por lo que se ha eliminado, pero casi Exacto. sigue en la competición. Es decir, O sea, muchísimo mérito. Si Hummels Muchísimo hubiese mérito. adelantado su retirada 6 meses, cuidado. Si Hummels empezase a jugar al fútbol 6 meses antes, porque Mima ha Exacto. tenido errores Hummels esta temporada, muy de menos Mm. a más. Hummels. Contra el Juventus jugó bien, por ejemplo, pero el resto de partidos hay alguno que para darle de comer aparte. Bueno, y esto ha sido todo por hoy. ¿Algo mayores que comentar, Maru? ¿Nos ha faltado algo Que, o bueno, está- se caerá la bolsa, pero una semana más este podcast no se cae. O sea, estamos No, este intratables. podcast, incluso tirando de datos de móvil, Exacto, sin acciones exacto. de nada, aquí dándolo Exacto. todo. Así que Sentado esto en ha el sido todo por suelo hoy. porque no tiene silla siquiera en el piso. Sí, sí, ya sí que tengo, por suerte. Esto ha sido todo por esta semana. Nos vemos ya la semana que viene en Calcio de Día. Será el podcast número 36 y lo dedicaremos a la jornada número 32 de Serie A. Muchas gracias, Maru, por estar y nos vemos la semana que viene. Adiós. Adiós.